Muy buenas tardes, muchas gracias a todos, todas por acompañarnos en esta sesión de nuestro séptimo seminario del Faro ODEC, el seminario de política educativa que tenemos en el Departamento de Educación de la Ibero. Y bueno, nos da mucho gusto tener hoy a tres super invitados. Tenemos a Alma Maldonado, a César Velázquez, a Fausto Sandoval. Los tres han estado relacionados de una u otra manera con el análisis, la evaluación y la operación del programa Escuelas de Tiempo Completo. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver justo con este programa. De qué fue, cómo fue evaluado, qué alcances tuvo para disminuir las brechas de aprendizaje, según algunas evaluaciones del Banco Mundial, entre estudiantes ricos y pobres. Luego su intento de desaparición por los últimos 2 años con reducciones del presupuesto, hasta que finalmente se anunció su desaparición. Surge una polémica enorme, justamente desde la academia, pero también desde los profesores, las profesoras de este país, decir, bueno, no quitemos este apoyo importante para los estudiantes del país. Es un programa de jornada ampliada, que además de permitir que los niños se queden más tiempo en la escuela, les brindaba alimentos calientes. Entonces, hace un par de días la secretaria dijo que el programa sí va, pero se va a incorporar en la política pública, la escuela es nuestra. Y bueno, pues desde esa mirada queremos platicar hoy con nuestros tres invitados. Entonces, muy brevemente, presentar a nuestros invitados. Déjenme leer rapidísimamente sus semblanzas, ya las tengo perdidas en mis archivos, pero, ay, perdón. Bueno, tenemos a la doctora Alma Maldonado, con quien vamos a comenzar. Ella es doctora en Educación Superior por el Boston College, con la asesoría del doctor Philip Albach. Estudió su licenciatura en Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En 2008 realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Educación de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Fue asistente de investigación en el Centro de Estudios de Educación Superior de la Universidad de Arizona. Desde el 2010 es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas, el DIE, del CINVESTAF. Actualmente, entre muchas otras cosas, coordina el blog de educación de la revista Nexo llamado Distancia por Tiempo. Bienvenida, Alma. También tenemos a Fausto Sandoval, quien es profesor de educación primaria por la Escuela Normal del CENTE en Oaxaca, trabaja en educación indígena desde 1977, ha sido docente en todos los grados de educación primaria indígena, supervisor escolar, asesor técnico pedagógico, representante sindical. En su comunidad de origen fue comandante de la Policía Municipal, integrante de la Tesorería Municipal, síndico municipal, presidente de la Administración Comunitaria, y desde 2006 a la fecha colabora con la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata, la comunidad Miguel Hidalgo, Chicahuaxtla, en el estado de Oaxaca, diseñando y aplicando estrategias para la enseñanza de lenguas, música, baile, arte textil, el desarrollo de un proyecto de apropiación étnico-escolar. Bueno, pues uno de sus actuales proyectos es la elaboración y aplicación de libros digitales interactivos para aprender la lengua indígena triqui, para adquirir la lengua escrita en esa misma lengua, y uno más para adquirir la lengua escrita en español. Y también por parte del Ibero nos acompaña mi colega César Velázquez Guadarrama. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Iberoamericana, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Es profesor de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana y ha sido coordinador en varios momentos de la maestría en políticas públicas, además de impartir clases tanto en el Colmex como en el CIDE. Sus áreas de interés: federalismo fiscal, economía política, evaluación de políticas públicas, donde tiene además varias publicaciones. Es un consultor y ha sido evaluador de distintas dependencias de gobierno, como también Coneval, ¿no? Bueno, órgano autónomo de evaluación de política social, y ha evaluado justamente el programa escolar de tiempo completo. Entonces, bueno, bienvenidos los tres. Sin más, doy paso a su participación. Les pediríamos, vamos a empezar en ese orden, con Alma, luego Fausto y terminamos con César. Más o menos cada uno tendría 10 minutos para hacer un punteo un poquito del programa. Quizá la primera pregunta o preguntas que pensamos es esto: casi 14 años de operación, el programa operó un poquito más de 25,000 escuelas. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron nuestros alcances? ¿Qué sabemos sobre su impacto? ¿Qué áreas de oportunidad tenía?
qué pasa con el tema de la desaparición y ahora integración al nuevo esquema de la escuela nuestra. Adelante, colega, bienvenido. Pues muchas gracias, Arce. Hola a quienes estén siguiéndonos por en este seminario. Gracias a Meche y a Arce, a la Ibero por invitarme a participar hoy y tener este diálogo que esperemos sea interesante para quienes nos están siguiendo. Yo quisiera empezar por decir que este debate en el que estamos hoy me parece que es similar al debate del nuevo plan y programas de estudio. Es un debate que en otro momento hubiera sido muy pertinente, ¿no? En otro momento me refiero si no hubiéramos pasado por la pandemia. Yo creo que el estar obviando que pasamos por una pandemia que tuvo y que provocó un cierre generalizado de los planteles educativos, el estar debatiendo estos temas sin tener los datos consolidados hoy sobre rezago y abandono, me parece de una irresponsabilidad tremenda, porque deberíamos estar atendiendo estos temas urgentes hoy, después de todo lo que hemos vivido, ¿no? Ese sería quizás la primera cosa que en educación, por lo menos, no podemos dejar de pensar cuáles fueron los efectos de la pandemia y todo lo que ocasionó en las estudiantes, en los estudiantes, en los niños, los jóvenes y también en el personal docente. En segundo lugar, creo que este debate, en términos de la opinión pública, no ha quedado suficientemente claro, ¿no? Porque de pronto no se entiende cuál era la naturaleza de uno y de otro programa. Y yo creo que es importante, muy importante puntualizarlo, ¿no? Que estamos hablando de dos programas de naturaleza completamente diferente, cuyos objetivos y cuya atención a la población varían por completo, ¿no? Las escuelas de tiempo completo, este programa tiene por objetivo establecer de forma gradual y progresiva, leo, escuelas con horario completo en educación básica, con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para promover un mejor aprovechamiento del tiempo disponible, generar un mayor desempeño académico y el desarrollo de actividades que podrán estar relacionados con el conocimiento del civismo, humanidades, ciencia y tecnología, artes, en especial la música, la educación física y la protección al medio ambiente. Este era el gran objetivo de este programa, que ahorita vamos a discutir si lo cumplía, si no lo cumplía, hasta dónde, y qué tanto las restricciones del contexto y de las propias escuelas a veces limitaba mucho los alcances que pudiera tener el programa, que además, como todos ustedes saben, comprendía también la posibilidad de que las niñas y los niños recibieran un alimento. Normalmente era a partir de que las propias comunidades se organizaran para poder proveer un alimento caliente, completo, al día. Mientras tanto, la escuela es nuestra, tiene por objetivo mejorar por conducto de la SEP las condiciones de infraestructura física, equipamiento y materiales para el apoyo educativo de los planteles públicos a nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades y las comunidades de aprendizaje de CONAFE en beneficio de las niñas, niños y adolescentes. Este programa tiene por objetivo proveer recursos públicos a las escuelas para mejorar la infraestructura, que por supuesto es un tema también muy importante, que por supuesto después de la pandemia, donde hubo tantas situaciones de robos, de problemas en los planteles, era fundamental. Pero estamos hablando de dos cosas distintas. Un programa tenía por objetivo reforzar la parte académica, extender el horario, el trabajo, proveer actividades extraescolares y ofrecer alimentación, mientras que el otro
tiene que ver con mejorar la infraestructura de las escuelas a partir de decisiones que la comunidad escolar tome. Creo que en ese sentido, cuando ahora nos dicen que el programa La Escuela es Nuestra, a partir de todo el ruido y la crítica que hubo por la eliminación de las escuelas de tiempo completo, entonces simplemente no checa qué va a pasar con este programa. Y esto se reflejó ayer con la comparecencia de la secretaria de Educación en la Cámara de Diputados, donde fue incapaz de responder cómo en la práctica se va a implementar esto, cómo vamos a lograr que un programa que ofrecía y que tiene por objeto las actividades académicas, ahora va a tomarlo este otro programa donde las escuelas reciben dinero, siguiendo mucho los esquemas que le gustan al actual gobierno, que es la transferencia directa de recursos, ¿no? Porque el gobierno actual, como sabemos, le apuesta mucho a esta idea de usar instituciones intermediarias para dar los recursos. Llegamos a tal nivel de absurdo, y estoy por supuesto siguiendo el tiempo que me queda, que en algún momento se dijo que entonces se va a dar el dinero, se va a dar un dinero público, el dinero que se ofrece para La Escuela es Nuestra, para pagarle a los maestros que quieran directamente quedarse horas adicionales a su jornada laboral. Con lo cual rompemos por completo muchos temas, ¿no? Desde temas laborales de los maestros. Los maestros son empleados públicos. Los maestros deben de recibir su salario público del gobierno. Cuando ya entramos a un esquema donde entonces el maestro que quiera se le va a dar dinero extra, eliminamos por completo la intermediación estatal, estamos tergiversando, ¿no? Toda la parte laboral y además estamos como rompiendo este contrato, ¿no? Social donde el Estado se hace responsable de la contratación de los maestros, ¿no? Creo que ahí llegamos a ese extremo. La verdad no queda claro si vamos a ir hacia allá. Yo lo veo muy difícil, justamente porque la parte de implementación no quedaría clara. Pero más allá de eso, creo que nos habla de que ni siquiera desde el propio gobierno se entiende cuál era la función de las escuelas de tiempo completo y qué servicio ofrecían realmente a las comunidades, ¿no? Yo conozco familias que acudían y que usaban el servicio de las escuelas de tiempo completo como una gran posibilidad, pues tanto para las madres trabajadoras, ¿no? Que permitían que los niños se quedaran un poco más de tiempo y con eso podían cumplir su jornada laboral, como por las ventajas académicas que estaban ofreciendo. Se apagó tu micrófono, Alma. Sí, ya llegué. Recordemos los resultados que tuvo el programa de escuelas de tiempo completo, sobre todo en contextos socioeconómicos adversos, en donde quizás las escuelas se quedaron limitadas a este programa porque no podían ofrecer actividades diversas y actividades que pudieran ir más allá de las materias obligatorias, y no les quedaba de otra más que seguir enseñando más español, matemáticas, ciencias y dedicar el tiempo extra a, por ejemplo, realizar tareas escolares, pero todo eso tuvo un impacto positivo en términos de aprendizaje medible. Ya sé que tenemos muchas reservas con el tema de las pruebas estandarizadas, pero yo siempre las he tomado como una foto y en la foto salían bien. En la foto los resultados que se presentaban sobre el aprovechamiento de estas niñas y niños que estaban en contextos socioeconómicos más adversos, porque la población a la que se dirigía el programa pertenecía a estos segmentos fundamentalmente, pues eran
eran resultados muy favorables, ¿no? Entonces, me parece bueno, es muy importante decir dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el debate público que se ha presentado al respecto, las grandes conclusiones y por qué a quienes conocemos y estamos al tanto de la discusión sobre estos programas no nos checa para nada esta idea de que ahora la escuela es nuestra, va a adoptar, va a incorporar o va a realizar las funciones de las escuelas de tiempo completo. Y ayer, si queríamos algunas respuestas, definitivamente no nos las dio la Secretaría de Educación. Y con esto cierro. Gracias. Muchas gracias, Alma. Pues creo que esta parte es muy importante. Primero poner el piso de cuáles eran los objetivos del programa Escuela de Tiempo Completo y por dónde va un poquito el tema de la Escuela es Nuestra. Decir que el programa La Escuela es Nuestra tiene 13,000 millones de pesos actualmente como presupuesto, es muchísimo dinero, ¿no? En lo que está operando, y que en principio tiene que ver con esta idea de mejorar la infraestructura, pero como lo señaló muy bien Alma, directo a las familias para que ellas tomen acciones. Me gustaría entonces darle la palabra al profesor Fausto Sandoval, que tiene además la experiencia de haber contado con ese programa en la escuela de la comunidad de Chacahuatl. Adelante, Fausto. Pues primeramente quiero darle las gracias a la doctora Arcelia por esta invitación, que en realidad no es la primera, ha habido otras, le agradezco mucho. La doctora también en algún tiempo estuvo visitando nuestra escuela, así es que de primera mano ella también conoció de alguna manera los programas de escuelas de tiempo completo. Creo que te invitamos a desayunar, ¿no, Arcelia? Bueno, si fue así, entonces desayunaste fuiste partícipe de ese programa de alimentación como parte de escuelas de tiempo completo. También es un honor estar compartiendo aquí con la doctora, con César también, y pues con todos ustedes. Bueno, yo quisiera platicarles un poquito cuál ha sido mi experiencia en relación con este tipo de programas, porque la escuelas de tiempo completo no fue el primero. Yo llevo 45 años en educación indígena, entonces más o menos hasta los 90s fue que yo conocí, bueno, pudo haber sido antes, pero lo que yo conocí fue a partir de los 90s, se empezó a tipo de programas a las escuelas. Me refiero al programa para abatir el rezago educativo. Nosotros popularmente se conoció como PARE entre los maestros, que era un programa del Banco Mundial que precisamente transfería a las escuelas una cantidad de dinero, poquito, estamos hablando de 4,000, 5,000 pesos por curso escolar a cada una de las escuelas. Y también tenía un componente de apoyo a los maestros para fomentar el arraigo en las escuelas multigrado. Entonces, a los maestros se les daba un extra por aumentar la jornada y por permanecer en estas localidades. Y también los maestros en la escuela tenían que hacer un proyecto educativo, ¿no? Un proyecto pedagógico de cómo se iba a atender a las niñas y a los niños. Y también habían programas digamos, de actualización a los maestros. La crítica que nosotros le hicimos en ese tiempo fue de que estaba muy orientado hacia mejorar la docencia rural, cuando que nosotros éramos no docentes rurales, sino docentes indígenas. Después, ya a partir del sexenio del presidente Fox, empezó a llegar a las escuelas otro programa, que es el programa de escuelas de calidad. Entonces era básicamente también muy parecido a este otro programa que tuvimos en los 90s, que también era un dinero que se le daba a las escuelas, y las escuelas tenían que hacer un proyecto de mejora y dentro del proyecto de mejoras plantear acciones para mejorar precisamente la enseñanza, y también ver qué se necesitaban, y el programa aportaba los recursos. A nosotros nos llegó ya el programa con el nombre de escuelas de jornada ampliada. Esto lo recibimos en el 2010,
y consistió muy parecido a los anteriores, pero aquí se agregó el componente de alimentación. Entonces era alimentación más ya formalmente el apoyo para los maestros. Entonces los docentes recibían un extra de más o menos como 3,500 pesos. Los docentes y los directivos recibían más o menos como 4,000 pesos al mes. Entonces, a partir del 2010, nuestra escuela empezó a participar de este programa que en un principio se llamó Escuelas de Jornada Ampliada. Ya después cambió al nombre de Escuelas de Tiempo Completo. Y igual aquí lo que se hacía era de que nosotros, por ejemplo, en la escuela de Miguel Hidalgo recibíamos al año, al principio de este programa, 95,000 pesos, que esos eran para apoyar digamos, la gestión de la escuela. Entonces, con esos 95,000 pesos nosotros compramos computadoras, compramos software educativo, por ejemplo, tenemos un software con el que los niños pueden acercarse a aprender un poco el inglés. Tuvimos también la oportunidad de desarrollar nuestros propios, nuestros propios materiales interactivos, usando software. Y también eso lo tuvimos. Pudimos implementar un proyecto de enseñanza de música, donde los niños y sus familias no aportaban ni un peso, sino que todo lo aportaba la escuela a través de los recursos que daba tiempo completo. Así nosotros compramos, por ejemplo, violines, compramos guitarras. Como ninguno de nosotros en la escuela sabía música, pues invitamos a músicos y con los recursos del programa compramos una cámara de video, entonces grabábamos las clases con músicos profesionales y ya después se los íbamos pasando a los niños. Lo mismo pasó con danza. Y en relación a nuestra cultura, también pudimos tomar recursos del programa de escuelas de tiempo completo para, por ejemplo, fomentar que niñas y niños aprendieran el arte textil, triqui, que seguramente ustedes lo han visto, y que es muy bonito y que es toda una cuestión ahí tecnológica bien importante que puede ayudar mucho a la formación de las niñas y de los niños. Entonces, pudimos comprar hilo, por ejemplo, hilo, y invitábamos a algunas personas que sabían tejer o a las mamás, iban a las escuelas a enseñarle a tejer a sus hijas, a sus hijos. Entonces, una actividad que era propiamente familiar, propiamente comunitaria, también se abrió espacio en la escuela. También pudimos equiparnos, pudimos comprar equipo de audio, como ya había dicho, computadoras, pudimos comprar robots también. Y el programa de tiempo completo no llegó solo. A partir del sexenio del presidente Peña Nieto, fue que se amplió más con todo lo que se planteaba en la reforma educativa del sexenio anterior. Junto con el programa de escuelas de tiempo completo, había otro programa que se llamaba Escuelas de Excelencia. Entonces, este programa de escuelas de excelencia era un apoyo era un dinero que se destinaba a la escuela para mejorar infraestructura. Entonces, nuestra escuela pasó de estar casi completamente en ruinas. Ahorita ya tenemos baños, tenemos las aulas fueron mejoradas, ya tenemos losetas en los pisos, tenemos un comedor, tenemos un aula para donde los niños bailan con piso de madera y espejos en paredes. Digamos que se equipó la escuela bastante bien. Por fortuna, todo ese equipo está funcionando ahorita y lo seguimos utilizando. Ya no tenemos los otros apoyos que venían, pero bueno, seguimos con eso. Y a partir del 2019, la escuela, perdón, también recibió el programa de La Escuela es Nuestra. El programa de escuelas de tiempo completo era un recurso que se asignaba a la dirección de la escuela, entonces mediante un proyecto y que era también de alguna manera vigilado y fiscalizado por la autoridad educativa y también por los padres de familia. Se tenían que entregar informes de cómo se gastaba el dinero. Nosotros incluso llegamos a hacer participar a los niños
para rendir las cuentas de todo lo que se compraba en la escuela. Y aparte también se formaba un comité de Contraloría Social con la participación de los propios padres, pero el recurso se le asignaba directamente a la dirección de la escuela, y había todo un grupo de personas del Instituto de Educación de Oaxaca que eran de alguna manera, por un lado asesoraban, tanto en la parte académica como en la parte financiera. De hecho, cada escuela tenía 2 asesores, un asesor financiero y un asesor académico. El académico, su función era pues, apoyar en la realización de los proyectos. En el sexenio del presidente Peña Nieto nos pedían una ruta de mejora, de cómo a través de un diagnóstico que se hacía en las escuelas, se proponían soluciones que, que tenían que ser implementadas, y también para implementar esas acciones pues se utilizaba el recurso, ¿no? Eso fue, y en relación a los apoyos de infraestructura, pues era un recurso que se asignaba igual a la dirección de la escuela, pero el Instituto de Educación, junto con Yosifet, eran los que los que se encargaban de la parte técnica. Los maestros, el colectivo escolar, hacían una evaluación de cómo estaba la infraestructura escolar. Aquí participaban también los padres de familia, los niños, y decían, por ejemplo, no, pues hay que arreglar, no hay agua, hay que arreglar el agua, no hay sanitarios, las aulas hay que arreglarlas, y había como una ruta también de lo que había que ir mejorando. Por ejemplo, nos decían, no pueden construir bardas si no tienen, no han resuelto toda la cuestión del agua. Entonces ya había como un caminito, pues una ruta de cómo, digamos, ir mejorando la infraestructura de la escuela. Y todo esto, pues, el colectivo escolar decidía qué, y quien se encargaba de implementar todo, pues a través de ellos podían a su vez asignarles el trabajo a algunas empresas. A partir del 2019 recibimos, ya no recibimos, fue la última vez que recibimos escuela de tiempo completo, aunque ya nos bajaron casi todo. Recibimos nada más el componente de alimentación, y empezamos a recibir lo de la escuela es nuestra, que en qué consistió, en que nos dieron, le dieron 150,000 pesos. Se formó un comité donde tenía que estar integrado por padres y madres de familia, y ellos decidieron qué era lo que se iba a hacer. Aquí ya no había ninguna restricción como en los programas anteriores. Ya no nos decían, si les falta agua, primero tienen que mejorar el agua y ya después piensen lo demás. No, aquí lo que decidieran. La gente decidió que se construyera una barda perimetral, y pues antes de la barda pues necesitábamos mejorar otras cosas en la escuela, pero pues el programa así venía. Ya no hubo acompañamiento técnico, el dinero se le entregó, y ya las madres del comité fueron las que se encargaron de contratar a, digamos, albañiles, y decir más o menos cómo querían que se estableciera la barda. Es decir, se perdió toda esa parte del acompañamiento técnico que se necesitaba. Estamos, por ejemplo, en zona sísmica, entonces la construcción ya no consideró, pues, digamos, las características que tenían que, pues, tener las nuevas obras. También en el pueblo, en San Andrés Chicahuasla, todas las escuelas pues entraron a este programa. Algunos comités decidieron que lo que hacía falta pues era un aula, y entonces ellos construyeron el aula, pero ya todo el asunto de las especificaciones técnicas pues se perdió. Es decir, ya no hubo ese acompañamiento. Y pues hasta ahí estamos. Hemos recibido 2 años ya el programa de la escuela es nuestra, y pues ahorita con lo único que se trabajó fue con la barda perimetral. Entonces ya no tenemos el programa de alimentación, ya no tenemos el programa de acompañamiento académico, y pues estamos más o menos un poco ya, nos sentimos un poco abandonados por la autoridad, porque ya no hay asesoría de ningún tipo y de ningún lado.
Y pues hasta ahí, más o menos a grandes rasgos, es lo que tenemos en la escuela de Chicahuastla. Muchas gracias, Fausto, con esta pues, narrativa, ¿no? De todo la evolución de la política por muchos años, mucho más allá del sexenio de Fox, con muchos antecedentes que nos das. Nos quedamos con esta fotografía de lo que pasa específicamente en tu escuela. Vamos a darle la palabra a César y en una segunda ronda volvemos con Alma contigo otra vez, ¿no? Adelante, César. Hola, pues muy buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias, Arcelia, por la invitación. También muchas gracias al Departamento de Economía del Ibero por invitarme a participar en este evento. Bueno, antes, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo, digamos, con Alma en el sentido que creo que en el tema de la educación es bien importante tener bien claro cuáles fueron las consecuencias de la pandemia, ¿no? Creo que eso es bien importante, sobre todo ante la escasez de recursos, ¿no? En este gobierno que siempre se dice que no hay dinero, yo sí creo que ante la escasez de recursos tienes que tener bien claras tus prioridades, ¿no? Ok, una vez dicho esto, y bueno, y como seguramente Arcelia ya sabe, digamos, yo me he dedicado a evaluar algunos programas. Se apagó tu micrófono, César. Ya, como bien dijo Arcelia, yo evalué hace algunos años el programa de escuelas de tiempo completo, pero fue una evaluación de gabinete. Lo que yo quisiera mencionar aquí es que revisé 3 estudios cuantitativos rigurosos, ¿no? Uno es de Diego Luna Basalda con Pablo Gerardo Velázquez, que apareció en la revista de Educación del Ibero. Hay una tesis de doctorado de Francisco Cabrera Hernández, de la Universidad de Sussex, y también hay una tesis de maestría de Ginny Andrade Baena, de la Universidad de Stanford, ¿no? Estos 3 trabajos, digamos, hacen lo que se conoce como evaluación de impacto. Como seguramente muchos de ustedes saben, evaluación de impacto es cuando tú, a través de metodologías muy rigurosas, quieres establecer si es verdad que el programa tuvo un efecto en lo que tú querías incidir, ¿no? Porque puede ser posible que las cosas mejoren, pero no necesariamente por el programa. A lo mejor diversas circunstancias o X cosas hacen que las cosas mejoren. Pero entonces, en estas evaluaciones de impacto, lo que se busca medir es si realmente el programa tuvo un efecto, ¿no? En lo que se quería incidir. Y lo que sale en estos 3 trabajos, ¿no? Es que el programa de escuelas de tiempo completo sí mejoró los resultados de las pruebas estandarizadas. En específico se utilizó la prueba enlace, tanto en español como en matemáticas, ¿no? Creo que eso es bien importante. Otros resultados que salen de estos trabajos es que el efecto va creciendo a lo largo de los años, es decir, hay un efecto acumulativo. Y otra cosa que también sale, creo que sí, Francisco Cabrera Hernández estudia, y el efecto es mayor en zonas, digamos, más rezagadas o en escuelas con mayor grado de marginación, ¿no? Entonces, la evidencia científica, la cuantitativa al menos, que es la que yo conozco, la que yo revisé, nos dice que escuelas de tiempo completo sí ha tenido impactos importantes en los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Creo que eso es algo bien importante que hay que mencionar, ¿no? Seguramente a lo mejor por ahí evaluaciones cualitativas, yo la verdad no conozco mucho de eso, a lo mejor las hay, pero al menos en la parte cuantitativa queda claro que el programa de escuelas de tiempo completo sí estaba funcionando, ¿no? Creo que eso es algo que hay que decirlo y hay que decirlo muy bien, ¿no? Otra cosa que también es importante es que, digamos, no conozco evaluaciones de esto, pero el programa de escuelas de tiempo completo también incide en 2 cosas fundamentales, ¿no? En la alimentación de los niños, es decir, en la nutrición de los niños y de las niñas, y también, digamos, en darle a los padres de familia tiempo para dedicarse a trabajar, ¿no? Creo que son 2 cosas que no se han evaluado, o al menos yo no conozco del programa de escuelas de tiempo completo, pero creo que es importante decirlo, ¿no? En el caso del tiempo libre que este programa le da a los padres, creo que es muy importante mencionar la equidad de género, ¿no? Porque como todos sabemos, digo, ¿quiénes son los principales responsables del cuidado de los niños? Pues las mujeres, ¿no? Entonces, en la medida que el programa daba libertad a los padres, pues le daba libertad a las mujeres para buscar trabajo, ¿no? Otra vez, no conozco una evaluación en este sentido del programa de escuelas de tiempo completo, pero sí conozco evaluaciones otra vez bien rigurosas del programa de las estancias infantiles, ¿no? Que era como algo, digamos, era otra cosa totalmente distinta,
pero en el fondo también le daba libertad a los padres para buscar trabajo, ¿no? Y las evaluaciones del programa de estancias infantiles también mencionan que gracias a este programa la oferta laboral de las mujeres se incrementó considerablemente, ¿no? ¿Y por qué? Pues por el tiempo que tenían estas madres para ir a buscar trabajo y para trabajar. Entonces yo creo que en términos de resultados, digamos, pues este programa no tuvo que haber sido cancelado, ¿no? Creo que eso hay que decirlo. Entonces, bueno, ¿por qué desaparecerlo? Pues yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Y aquí solo estoy especulando con la falta de recursos, ¿no? Como todos ustedes bien saben, digamos, la economía en estos últimos años no ha crecido. Digamos, con la pandemia tuvimos un decrecimiento del 8% y luego no nos hemos logrado recuperar. Y todo esto afecta a las finanzas públicas y todo esto afecta a los ingresos del gobierno. Entonces, yo creo que estamos ante menos recursos y por otro lado, el gobierno en esta administración le ha dedicado muchísimo dinero al aeropuerto Felipe Ángeles, a la refinería de Dos Bocas y al Tren Maya, ¿no? Entonces yo sí creo que una primera razón es la falta de recursos, ¿no? Y yo creo que ante la presión pública lo que pasó fue como que se arrepintieron y dijeron, bueno, no lo desaparecemos, pero lo incluimos en la escuela, es nuestra, ¿no? También, como dijo Alma, yo creo que no contamos con la información necesaria para saber cómo va a funcionar, ¿no? Pero de entrada sí creo que va a ser bien complicada la implementación, ¿no? En primer lugar, no sabemos cómo se escogerían las escuelas. Por otra parte, no sabemos si las escuelas van a ser las mismas cada año o van a cambiar, ¿no? Esto es importante por lo que ya dije hace algunos momentos, porque los resultados del programa Escuela de Tiempo Completo sí van acumulando. Es decir, a mayor tiempo el programa, mejores resultados, ¿no? Entonces creo que esta es una pregunta importante, ¿no? Luego tampoco sabemos cuánto dinero se les va a dar, ¿no? Se les va a dar el mismo dinero que antes, es decir, se les va a dar el mismo dinero que los recursos que se le dan a la escuela es nuestra, o se van a incrementar los recursos, tampoco sabemos, ¿no? Porque a mí no me quedó claro con la presentación de la Secretaria de Educación ayer, pero pareciera que los mayores recursos van a ser porque se van a incrementar el número de escuelas, pero no sabemos si se les va a dar más dinero a cada escuela, ¿no? Porque se les da los mismos 500,000 pesos o los mismos 250,000 pesos que se les da ahora, ¿no? Pues en la práctica también estaría desapareciendo el tema de la jornada ampliada, ¿no? Todo eso no lo sabemos. Y luego, ¿qué pasa? Otra vez la implementación, ahí se me hace como de risa loca, ¿no? Porque son más neoliberales que Friedman, ¿no? Digo, para los que conozcan un poco de economía, Friedman es así como pues no sé, como el santo del liberalismo, ¿no? Bueno, ni Friedman se hubiera atrevido a esto, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con los contratos laborales, ¿no? ¿Van a firmar un contrato los maestros con los papás? ¿Quién va a determinar el salario? ¿No? O sea, estas preguntas son bien importantes porque, o sea, chequen que, digamos, otra vez aquí, déjenme meter un poco lo economista, no va a haber negociaciones como en mercados monopólicos, es decir, va a ser la asociación de padres contra los maestros de la escuela, ¿no? Entonces, ¿qué tal si los padres le quieren pagar bien poquito al maestro? ¿O qué tal si el maestro abusa, bueno, no abusa, no es la palabra correcta, se aprovecha de su autoridad para cobrar más, ¿no? Y los papás van a poder correr al maestro? O sea, esto es complicadísimo, ¿no? O sea, pareciera que ahora queremos que los papás sean los dueños de la escuela, ¿no? Sean los responsables de la educación. Y justo por eso en México y en todo el mundo, la educación es pública, porque es mucho más fácil organizarla de esa manera, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esto es como bien importante, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, ¿quién va a resolver los conflictos entre los padres y los maestros? ¿No? Otra cosa también que es como muy interesante, muy preocupante, digamos, es que igual la evidencia académica rigurosa alrededor del mundo, porque este tipo de programas han existido en todas partes del mundo, es que una jornada ampliada sirve, digamos, más bien, un programa de jornadas ampliadas no siempre funciona, ¿no? Ya hablé de la evidencia para México que parece ser positiva, pero hay mucha evidencia que dice que a veces no funciona, ¿no? Y cuando no funciona parece ser pues que importan mucho las condiciones de la escuela, cómo se organiza la escuela y etcétera, ¿no?
Entonces, no se nos olvide que el programa de escuelas de tiempo completo también daba dinero para la gestión escolar, ¿no? Yo ahí ya no sé mucho de gestión escolar, pero queda claro que algo importante del programa también era ayudar a la organización de la escuela para que la jornada ampliada funcionara, ¿no? Entonces, si ahora los padres van a decidir, ¿cómo van a decidir cuántos recursos se le da a la organización escolar? Otra vez, todo muy raro y muy complicado. No sé cómo voy de tiempo, pero a lo mejor con esto, 2 minutos más, ¿no? Entonces, déjenme regresar un poquito a por qué desaparecerla, ¿no? O sea, ayer la secretaria también ya se había dicho que había corrupción en escuelas de tiempo completo, ¿no? Y que tenían evidencia de que no llegaba a todas partes y que había padres enojados, etcétera, ¿no? Otra vez me remito a evidencias sólidas, que es como lo que más me gusta a mí. Hay un documento de la Auditoría Superior de la Federación del 2017. La auditoría auditó 4 años de escuelas de tiempo completo, ¿no? Y déjenme, para el 2017, que fue el último año que auditó la ASF, solo el 4%, digamos, de lo auditado tuvo como observaciones, ¿no? Y estas observaciones, digamos, como ustedes saben, a lo mejor son por problemas administrativos y este tipo de cosas, ¿no? O sea, lo que le quiero decir es que estoy seguro que de repente por ahí había problemas, pero claramente no había como una corrupción generalizada y claramente no había como grandes problemas financieros o administrativos generalizados, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado tampoco va, ¿no? Arcelia ayer nos pasó la presentación de la secretaria y daba como varias citas de gente que hablaba mal del programa de escuelas de tiempo completo. Ahí yo lo único que diría es que si no me dan la fuente del estudio, yo también puedo conseguir 4 citas que hablan muy bien del programa de escuelas de tiempo completo, ¿no? Es decir, lo que presentó la secretaria no es evidencia rigurosa ni científica de que el programa estaba mal. Seguro podría mejorarse o haberse mejorado, pues sí, seguro, como todo en esta vida, ¿no? Pero no hay evidencia, al menos contundente y seria, de graves problemas administrativos o de corrupción. Y con eso acabo por lo pronto. Muchas gracias, César. Pues con estas 3 participaciones tenemos un panorama más amplio para hacer como un juicio, ¿no? Un poquito, o hacernos una idea de qué ganamos y qué perdemos. De algunas cosas que señalaba Fausto de la operación de la escuela donde él ha estado trabajando muchísimos años, ¿no? Y de otras escuelas. Se les pagaba, y no en el esquema que señala Alma, y que es una buena pregunta, ¿no? Si quién es responsable del pago de la nómina, ¿no? Pues el Estado, ¿no? Pero sí entiendo que parte del dinero se pagaba para compensar a profesores que se quedaban, por ejemplo, impartir en la escuela de Fausto un taller de música, ¿no? Una orquesta que armaron en la escuela. Y en otras escuelas he sabido de casos, bueno, que un profesor que se queda a regularizar, a trabajar con los niños por la tarde. Algo importante ahí es que la escuela tenía la oportunidad de decidir, ahorita Fausto nos mencionaba, de decidir en qué se gasta el dinero, ¿no? Con el conocimiento de causa de, bueno, tenemos problemas en la lectura, en las matemáticas, en lo socioemocional. Evidentemente requiere un diagnóstico y una decisión colegiada por parte de la escuela, ¿no? De pronto, bueno, es muy atractivo decir, bueno, que los padres participen en la escuela. De hecho, tenemos políticas de participación social que datan, al menos en el marco de la Ley General de Educación desde el 93, con la introducción de los consejos escolares de participación social, y que los padres no solo abonen a pintar la escuela, organizar la kermés, sino que realmente se involucren en decisiones que tienen que ver con temas pedagógicos, ¿no? Pero hay límites, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde deben entrar las familias a decidir cosas de la escuela, ¿no? Entonces, en esta segunda ronda y considerando pues todas sus valiosas participaciones, preguntar esta parte, ¿no? ¿Qué tanto bueno, qué tan buena noticia? Yo creería que, a título personal, es buena noticia que después de tanta crítica y de tantos documentos, llamados de atención, comunicados, pues la Secretaría de Educación Pública ceda y diga, bueno, ok, no podemos desaparecer este programa. Sin embargo, no estoy tan convencida que la forma en cómo pretenden darle continuidad subsumiendo el programa en la escuela es nuestra, logre, ¿no? Focalizar los recursos
para cuestiones pedagógicas. Yo incluso tendría mis dudas en su momento, si no es porque conozco el trabajo que hizo Francisco Cabrera, Hernández, ¿no? Y otros trabajos, y hay evidencia sólida respecto a la reducción de brechas de aprendizaje, pero también diría, bueno, el hecho de que un niño se quede en la escuela más tiempo no garantiza necesariamente que eso se va a traducir en aprendizaje. Entonces hay que pensar como muy bien todo el tramo de qué acciones específicas para mejorar qué, ¿no? A mí sí me preocupa mucho que todo esté en un tema de la infraestructura de la escuela, cuando sabemos que se requiere, pero que no es lo único, ¿no? De hecho, la Secretaría anunció este martes, ¿no? Los 4 ejes de política, ¿no? Donde habla de revalorización docente, dice, ya se aumentaron los sueldos de los profesores, ¿no? Y entonces eso va a tener un impacto, ¿no? Sabemos que la revalorización o la valorización docente y el que no influye necesariamente un salario mayor en una mayor profesionalización. Hay que trabajar como muy profundamente en otras cosas, formación inicial, formación continua, trabajo colegiado, comunidades de aprendizaje. Y en este caso, también otro de los ejes que se anunciaba es la escuela es nuestra, ¿no? Como vamos a dar mucha infraestructura a las escuelas, y ahí se subsuma este programa. Entonces, bueno, en esta segunda ronda nos pueden ayudar a complementar un poquito, no, sus ideas a partir de lo que han escuchado, las preguntas de si es buena noticia o no es buena noticia, ¿no? Y qué cosas necesitaríamos para que esta política realmente atendiera o mejorara lo que inició escuelas de tiempo completo. Le daría otra vez en el mismo orden la palabra a Alma. Ahora les pediría que fueran un poquito, 7, 8 minutos máximo, para que tengamos tiempo de que las personas que nos acompañan hagan preguntas y participen también, ¿no? Entonces, que tengamos al menos unos 30 minutos para la participación del público. Entonces, adelante Alma, después Fausto y terminamos con César. Sí, yo creo que ha sido muy interesante las 3 visiones, ¿no? Porque son distintas escalas de análisis sobre lo que estamos viviendo y este planteamiento de incorporar escuelas de tiempo completo a la escuela es nuestra. Yo quisiera puntualizar un par de cosas, porque me parece que no estamos abordando el tema de la parte política, ¿no? Cuando muy adecuadamente César preguntaba, ¿por qué eliminar? Porque creo que es una pregunta crucial. ¿Por qué eliminas un programa que funciona y que muestra con evidencia que ayuda tanto académicamente como a las comunidades escolares, como a los estudiantes con más desventajas socioeconómicas? ¿Por qué lo eliminas? Y yo creo que hay una parte política que también hay que discutir aquí. ¿Y qué pasa justamente por este debate cuando presentan ahora en la mañanera, ¿no? Este plan educativo y nos hablan de este nuevo modelo? Porque además creo que lo que hace el profe Fausto de ponernos en perspectiva todos los cambios es que así ha sido siempre, ¿no? Viene un sexenio, vienen unos cambios, viene otro, se cambia, el nuevo modelo, el más nuevo modelo, el todavía más nuevo modelo, y así vamos un poco, y esto ha sido quizás la mayor tragedia en educación, que no existen ni continuidad, ni una evaluación sobre qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Cuando ahora Marx Arriaga nos presentaba este esquemita de las competencias, que no sé si lo vieron por ahí, que además un amigo me llamaba la atención de que los dibujitos son de adultos, no son niños, se ve como polarizado todo, pero si ustedes se fijan en cuáles son los adjetivos para describir cuál era la educación anteriormente, ¿no? Y cuál es la propuesta actual, pues se nota claramente una ideologización y una descalificación que entonces nos lleva a decir, pues por eso eliminan un programa que funciona, porque el mantra del actual gobierno y seguramente de otros es hay que eliminar todo lo que se hizo antes, ¿no? No importa si sirvió o no sirvió, hay que eliminarlo y hay que cambiarlo. Entonces, cuando nos dicen que antes había individualismo, que el hombre, ¿no? Centro del universo y de todas las cosas, no sé ni qué sea eso, ¿no? El modelo tecnocrático, conductista, enseñanzas descontextualizadas, se basaba todo en la formación de mano de obra barata y calificada. Cuando uno
quítenle ese tipo de adjetivos, ¿no? Porque en realidad lo que estás calificando es todo el sistema educativo y estás calificando además el trabajo que han hecho las y los profesores, ¿no? Y estás descalificando los valores mismos que se están incorporando en la educación. Entonces creo que esta parte política hay que tenerla presente. Siempre hemos funcionado de esta manera. No hay continuidad, no hay proyectos a mediano plazo, no hay programas que valga la pena continuar porque hay que transformarlo todo. Creo que ese es un problema fundamental que tenemos. La segunda cosa que quiero decir es que sí, en efecto, creo que vale la pena discutir para qué quieres más tiempo en la escuela. No, el estar más tiempo en la escuela no garantiza nada, pero de nuevo, tenemos evidencias de que lo que se estaba haciendo funcionaba, aunque fuera solo reforzar los conocimientos que se veían en las horas, digo, tradicionales de la enseñanza, ¿no? Y aquí también creo que vale la pena hablar de las reglas de operación, ya lo mencionaba también César, ¿no? Las reglas de operación son muy distintas. Y si bien la maestra Delfina nos presenta 4 testimonios donde critican algunos directivos o maestros al programa de escuelas de tiempo completo, la evidencia que tenemos hoy es que las mayores irregularidades están en la escuela es nuestra, ¿no? Porque se está entregando el dinero a las comunidades y creo que pones un gran tema de discusión ahí, Arce, hasta dónde los padres y las madres de familia son capaces de tomar decisiones que pasan por lo académico, pero que también pasan por la infraestructura. No lo hemos dicho aquí, pero la eliminación del INIFED es una gran irresponsabilidad por parte de las autoridades hoy. ¿Por qué? Porque tú estás entregando recursos para que lo comentó el maestro Fausto, para que las madres y los padres de familia tomen decisiones sobre infraestructura sin criterios y lineamientos. Si hay un sismo y se cae una barda que construyeron las padres y los madres, ¿quiénes van a ser los responsables? El Estado se está lavando las manos y diciendo, yo ya no veo los lineamientos, que eran muy estrictos. Cualquier persona que conozca los lineamientos del INIFED sabe que eran cosas muy estrictas porque construir una escuela y adaptar una escuela no es una cosa sencilla, no es algo que pues nada más tráete al maestro albañil y que aquí eche la barda y ahí como vea, como sea, salimos del paso. Me parece una gran irresponsabilidad esta parte de la infraestructura, me parece delicado. Y me parece que en esto se está lavando las manos el Estado. Retomando lo que decía César, yo lo comentaba en Twitter por ahí, que la primera persona que decidió, que yo recuerde o que yo haya leído, que propone un esquema como el que está haciendo la escuela es nuestra, de decir, las comunidades son los que les van a dar el dinero a los maestros y pagar directamente, ¿no? Pasando por encima del Estado, fue Adam Smith, ¿no? Que es otro clásico neoliberal, bueno, clásico economista, muy admirado por los neoliberales, como ahora les llama el gobierno. Entonces, son esquemas que nos están llevando a esto, a que desaparece el Estado, ¿no? Tanto de las decisiones de infraestructura, de lineamientos, de control de lo que se debe hacer, como mediador con las contrataciones de los maestros. Lo último que quisiera decir en el minuto que me queda es que consideremos también que aquí va a haber otra vez una gran diferencia entre gobiernos estatales que ya tomaron la decisión de continuar con el programa La Escuela es Nuestra, que obviamente son gobiernos de oposición, frente a los gobiernos del actual partido en el poder que están bien y que no dijeron nada sobre la desaparición de la escuela es nuestra, ¿no? Y vamos a tener esta diferenciación porque además, aunque la Ciudad de México, por poner un ejemplo, haya dicho que va a seguir con la escuela de tiempo completo, con el programa, ellos no son responsables directos de la nómina, ¿no? Sino es el gobierno federal. Entonces,
creo que esta parte también donde unos estados van a seguir con un programa que funciona, que es bueno, que ayuda a las familias, que tiene todas estas ventajas, que no es perfecto, claro, pero que tiene todas estas ventajas, frente a estados que se van a quedar realmente sin nada, o por lo menos ahorita, o esperando cuál va a ser la respuesta gubernamental, que son incapaces de decir no soy, cómo lo van a implementar, ¿no? Y yo nada más quisiera eso, pues escuchar también del maestro Fausto, él cómo siente que esto podría implementarse, ¿no? Porque ya estando ahí, digamos, ¿qué va a pasar? O sea, ¿realmente los maestros van a querer participar en un contrato particular con la sociedad de padres de familia? ¿O no? ¿Hasta dónde? En fin, creo que nos quedan todas esas dudas. Muchas gracias, Alma, por todas estas preguntas y estos comentarios y por entrelazar las discusiones de los tres, ¿no? Que justamente creo que se complementan muy bien. Pues adelante, Fausto. Bueno, me parece muy apropiado lo que menciona la doctora Alma. Hay que verlo desde un punto de vista político. Y en ese sentido, digamos, alguien como yo que tiene 45 años ya de estar metido en esto, más mis años en la primaria y en la secundaria, que fueron también pues, en la cuestión educativa y en 6 años en el pueblo, en la primaria, pues siempre nosotros como indígenas, y dado que en nuestro país existe un sistema de educación indígena, formalmente, pero que en la práctica no hacemos educación indígena, sino hacemos de repente chispazos. Y entonces, a lo largo del tiempo, siempre estuvimos esperando con que hubiera una real educación indígena digamos, en nuestro país. Ya no es un asunto legal, ya las leyes están, ya hay recomendaciones de la OIT mediante el convenio 169, firmado por México, por cierto. Y veíamos que pasaban y pasaban y pasaban los años, los gobiernos, los sexenios, y no se materializaba nada. Entonces yo de repente decía, pues es de que necesitamos un gobierno con una ideología diferente, con una ideología, porque no, de repente entendía, bueno, estos no hacen lo que se tiene que hacer en educación indígena porque pues los indígenas no les interesamos. Y resulta que en el sexenio pasado, en el sexenio de presidente Peña Nieto, y con todo lo que planteó la reforma educativa anterior, yo pude ser parte de algunas acciones que me parecieron interesantes y que estaban en el camino de ir definiendo ya algo que se pareciera más a lo que imaginamos como educación indígena. Un ejemplo, el ingreso de los nuevos maestros. La ley decía que pues se tenían que los nuevos maestros tenían que, digamos, hablar las lenguas indígenas. Porque si bien en años anteriores muchos ingresamos a educación indígena, pero nunca se aseguraron de que habláramos la lengua. Y entonces, en las evaluaciones de nuevo ingreso que se implementaron a los docentes en el sexenio pasado, por primera vez se hicieron evaluaciones en las lenguas indígenas de México. Y no solo digamos, en los idiomas, sino también en las variantes. Entonces, de repente, imagínense en nuestro país estar haciendo evaluaciones en 360 variantes diferentes, que es más o menos lo que existe en nuestro país. Fue un reto enorme, fue un reto práctico que se resolvió de alguna manera y por como 4 personas que estaban en el servicio profesional docente. Lo imaginaron y eso de alguna manera constituía pues un paso interesante. Y un punto polémico que se daba en relación a la evaluación de los maestros en el sexenio pasado era si los maestros debían evaluarse en la lengua que hablaban sus alumnos, en la lengua indígena que hablaban sus alumnos, o si se evaluaban en las lenguas indígenas que hablaban los maestros. Esto porque, pues, maestros zapotecos estaban en región triqui, maestros triquis en región chatina, y así por el estilo. Y entonces fue algo que el INEE incluso se tardó en resolver porque no era una cuestión fácil. Y finalmente resolvieron que los maestros se deberían de evaluar
en las lenguas que hablaran los niños. Entonces, si yo, maestro Triqui, trabajaba en una población mixteca, tenía que evaluarme en mixteco. Es un tremendo reto y pues lo asumieron. Lamentablemente por la situación de que pues nos atrapó el 2018, eso ya no se pudo cumplir. Si se hubiera cumplido, eso hubiera significado algo pues fundamental en la cuestión de la implementación de una educación indígena más acorde a lo que necesitamos los pueblos. En general, la sensación que tengo es de que nos fuimos para atrás, que no veo esperanza, y otra vez volvemos a estar como estábamos antes. Fue una regresión, pues, una regresión a los años cuando gran parte de lo que se hacía en educación indígena dependía ya fundamentalmente de nosotros los maestros. Incluso nosotros teníamos que financiar de nuestro salario, pues elaborar materiales en nuestras lenguas, de implementar estrategias. Digamos, nos dejaron toda la responsabilidad a los maestros, siendo que no la tenemos, ¿no? La responsabilidad es del Estado y de asignar recursos. Entonces, ahorita sí estoy así como que en una situación de, pues ya no esperar nada y saber que pues todo depende, como siempre ha sido, de los pueblos, de los padres de familia, de los propios maestros, de los propios alumnos también, para pues darle continuidad a las culturas indígenas que existen en nuestro país, porque con el actual gobierno pues tenemos los peores presupuestos para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, los peores presupuestos, los presupuestos más bajos, históricos, por ejemplo, a la Dirección General de Educación Indígena, que es la encargada de elaborar libros. De hecho, libros para la lengua triqui se dejaron de elaborar desde el sexenio de Cedillo. Desde entonces para acá no ha habido ningún tipo de avance. Esperábamos que, como dice la doctora Alma, con un gobierno que le diera preferencia a los pobres, pues asignara más recursos para pues, hacer una mejor educación para los pobres, pero no fue así. También el asunto sindical en Oaxaca, pues aquí quien determina lo que se hace y no se hace, pues es el sindicato de maestros, ¿no? Y de hecho desde entonces escuchábamos el discurso antineoliberal de parte de los maestros y para eso se rechazaban programas como el programa de escuelas de tiempo completo, donde las escuelas que participamos en ese programa lo hacíamos casi de manera clandestina. Y pues también algunos aspectos laborales muy importantes pues se fueron para atrás. Por ejemplo, el programa de carrera magisterial pues ya no funciona, ya no tienen presupuesto. Ahora la UCICAM pues si comparamos los presupuestos que tuvo con el presupuesto actual, pues no, está casi en ceros y pues digamos que pues yo a lo mejor porque ya estoy viejito, ya estoy pensando en que ya no hay camino hacia adelante. Entonces yo creo que es una conclusión muy fuerte, pero pues la experiencia nos obliga a ello, ¿no? Entonces yo dudo mucho de que el programa de La Escuela es Nuestra avance más allá de lo que sea infraestructura, porque por alguna razón, incluso los papás, las autoridades comunitarias les importa mucho la infraestructura. Entonces creo que van a estar atendiendo eso y pues saben que lo pedagógico es asunto de los maestros y no se van a meter mucho en esa parte. Espero poder equivocarme, pero yo creo que va a ser así. No le veo ya gran esperanza a este gobierno y a lo que viene. Y pues nos fuimos para atrás, lamentablemente, en cuestiones de educación indígena. Todo el asunto de la producción de textos en lenguas indígenas, pues se paró, ya no hay, ya no están saliendo. Y pues regresamos a los mismos problemas que teníamos antes, que de alguna manera se estaban encaminando con la reforma educativa anterior. Y pues ahora la verdad es que andamos en la desesperanza. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Fausto. Pues muy fuerte lo que estás diciendo y creo que hace unos años cuando te fui a visitar a tu escuela para hacer el trabajo de campo y entrevistar a tus profesores y a los profesores que trabajaban, hablábamos un poquito de esto, de la esperanza o no que te daba este nuevo gobierno y sus acciones y justo comentábamos en ese momento la parte política, ¿no? De que la prioridad de nuestros gobernantes no ha sido nunca la educación, ¿no? Pero hay muchos discursos justo esta parte nos parece como fundamental también en este seminario de política educativa, ¿no?
y tratar de desentrañar discursos, políticas, coherencia de las políticas y presupuesto. Aquello que no tiene presupuesto no es una prioridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí, y además aquí complementando con lo que hace rato nos comentaba César, respecto a, con todo y tener evidencia a favor del programa, con las distintas evaluaciones que él revisó, los estudios, y que la propia auditoría de la Federación dijo, bueno, no hay irregularidades mayores, se optó por dibujar este programa y poner el presupuesto en una cosa mucho más amplia que no tiene ningún fin pedagógico. Pues cerraríamos con César esta tercera ronda y después les pido a los colegas que nos acompañan que vayan preparando preguntas. Vamos a tener ratito micrófonos, también por supuesto a Meche, a Ale, ¿no? A los colegas que quieran participar. Adelante, César, tienes 8 minutitos. Muchas gracias. Bueno, pues creo que sí, como ya bien lo dijeron, creo que la política es muy importante, ¿no? Al final de cuentas, la política interviene en mucha toma de decisiones y pues creo que tenemos que aceptarlo, ¿no? Como bien dice Alma, yo siempre le digo con mis amigos, con mis colegas, que en México los funcionarios públicos padecen de lo que yo coloquialmente llamo el síndrome del funcionario público, ¿no? ¿Y qué implica este síndrome? Dos cosas. La primera es que si tú criticas a la institución donde trabaja el funcionario público, él se siente personalmente aludido, ¿no? Cuando a lo mejor lleva trabajando un mes, pero él ya se cree que si criticas a esa institución, él también lo estás criticando a él, ¿no? Y la segunda parte de este síndrome del funcionario público es que a fuerzas tengo que desaparecer algo de lo anterior y a fuerza tengo que crear algo nuevo, ¿no? O sea, no importa cómo están las cosas, yo desaparezco algo y creo algo, ¿no? Y creo que pues sí es verdad también en este caso de escuelas de tiempo completo y la escuela es nuestra, pues se refleja esto que yo llamo el síndrome del funcionario público, ¿no? Por otra parte, la política también es bien importante, ¿no? Y en la escuela es nuestra lo podemos ver claramente, ¿no? Yo veo dos cosas donde la política importa mucho en la escuela es nuestra. La primera, la selección de las escuelas, ¿no? Si tú revisas todos los toda la parte reglamentaria de la escuela es nuestra, no queda claro ni se especifica cómo se van a seleccionar las escuelas. Es más, si tú le preguntas al ISEP cómo se seleccionan, te van a decir que no saben, porque las escuelas las selecciona la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces, de entrada ahí es algo súper oscuro, ¿no? Yo pregunté el año pasado y nadie me supo decir, volví a preguntar y nadie me supo decir, ¿no? Es decir, solo la Secretaría del Bienestar sabe cómo se seleccionan las escuelas o se han seleccionado hasta este año las escuelas de la escuela es nuestra, ¿no? Y a mí me da miedo o intuyo que mucho de esta selección tiene que ver con cuestiones políticas, ¿no? Ojalá me equivoque, pero muy posiblemente tenga que ver, ¿no? Segundo lugar, como ustedes también bien saben, en la escuela es nuestra, todo empieza, igual aquí el profesor Fausto nos puede ayudar más, con una asamblea, ¿no? Y esa asamblea es dirigida por un siervo de la nación, ¿no? Luego ese siervo de la nación también le ayuda a los padres de familia a registrarse en la base de datos de la Secretaría de Educación Pública. Y luego ese siervo de la nación le ayuda a los padres de familia a decidir cómo se va a gastar el dinero, ir al banco, etcétera, ¿no? Es decir, pues otra vez este siervo de la nación, no tengo evidencia, ¿no? Pero me da la impresión, ¿no? De que parte de su labor pues también es política, ¿no? Entonces yo sí creo que, digamos, una de las razones por las cuales también escuelas de tiempo completo se incluyó en la escuela es nuestra, es que este programa puede ser muy atractivo en términos electorales para el gobierno en turno. Y otra cosa, sí quisiera también platicar un poquito, ¿no? Sobre los padres, ¿no? Yo sí creo que, otra vez, no soy especialista en educación, pero bueno, sí he sido padre y creo que los padres de familia tienen mucho que decir, ¿no? En cierto tipo de decisiones en las escuelas, pero creo que también tienen sus límites, ¿no? Y aquí me remito otra vez a dar un ejemplo de la escuela es nuestra y la infraestructura educativa, ¿no? Algo que pasaba anteriormente, digamos, es que, como bien lo dijo el profesor Fausto, la construcción, ¿no? De muchas de las obras estaba a cargo de los institutos de infraestructura locales, o supervisada por los institutos de infraestructura locales. Pero esto, digamos, en términos económicos, ¿qué pasaba? ¿No? Pues que era muchas veces mucho más barato construir a través de empresas que a través de los padres de familia. ¿Por qué? Porque una empresa podía comprar al mayoreo
cemento, varilla, pupitres, 1000 cosas, ¿no? Cuando cada padre de la familia empieza a comprar, ¿no? Bancas, cuando quiere construir una barda, ¿no? Puede ser que le salga mucho más caro, ¿no? Si sumamos todo lo que se gastan los padres de familia ahora con lo que se gastaban las empresas, ¿no? Puede ser que ahora salga mucho más caro construir un aula que antes, ¿no? Y eso sin hablar, ¿no? De las especificaciones técnicas, ¿no? Como, digamos, ¿se acuerdan del temblor del 2017, ¿no? Que fue muy afectado el Estado de México y también el Estado de Puebla. Bueno, yo tuve la oportunidad a través de un proyecto, ¿no? Ir al Estado de México, ¿no? Y me comentaban las autoridades que casi todas las aulas o las construcciones que se derribaron fueron aulas y construcciones, en el medio tienen un nombre, pero que no fueron hechas a través de las especificaciones del Instituto de Infraestructura, ¿no? Lo que les quiero decir es que estas especificaciones técnicas sí importan y se han importado mucho, ¿no? Y vuelvo a repetir, como ejemplo, vayan al Estado de México y pregunten y les van a decir que lo que más se cayó fue todo aquello que no había sido supervisado por el Instituto de Infraestructura, ¿no? Entonces yo sí, bueno, con esto quiero acabar. Pues muchísimas gracias a los tres, gracias César, gracias Alma, gracias Fausto por ayudarnos a tener una mirada más amplia, ¿no? de este programa, de su desaparición e inclusión en un nuevo programa, ¿no? Que tiene como fin, en principio, mejorar la infraestructura sin intermediarios, como dice el gobierno, ¿no? Directo, que siempre hay un cuestionamiento ahí, ¿no? Cuando tienes estos programas. Creo que la política del sexenio, al menos en política social y en política educativa, pues son becas universales, transferencias de dinero, ¿no? Esta parte de la escuela es nuestra, que es transferencia a los padres directamente. En el tema de las estancias, por ejemplo, que fue un programa que mencionó César hace ratito, también se habló mucho de la corrupción y de que las estancias no estaban logrando llegar a todas las familias, y entonces que había corrupción, que había mal manejo de los recursos. Entonces se decidió dar el dinero a las madres, pero bueno, hay un tema bien fuerte de política pública porque el programa operaba con estancias, dando dinero específicamente a las instituciones que decidían abrir un espacio de desarrollo y cuidado infantil, ¿no? Y entonces, bueno, pues, si tú le das el dinero a una persona, no resuelve, en mi caso específico las estancias, no resuelve el problema de la oferta, ¿no? Al contrario, bueno, ya no hay estos espacios que oferten cuidado infantil a población abierta, ¿no? Entonces, bueno, hay como toda una política de vamos a saltarnos los intermediarios porque hay corrupción, entonces vamos a dar apoyos directos. Y bueno, para mí, francamente, esto tiene muchos tintes políticos, es como estar en campaña permanentemente y tiene un tema electoral, ¿no? De compra de votos, de tener gente, contenta a la gente, de que tengas tu dinero. Esa es una mirada, pues crítica, muy crítica quizá, pero siempre sospecho, ¿no? Cuando hay un dinero repartido de esa forma. Entonces, bueno, creo que hay muchas coincidencias, ¿no? Sí queríamos tener en el seminario del Faro de 3 voces distintas, en el sentido de 3 espacios distintos, 3 formas de ver, muchas formas de ver el programa, ¿no? Entonces, bueno, ahorita yo le preguntaría si hay alguien del público que tenga alguna pregunta, que quiera participar, a mis propios colegas de Meche, Ale, ¿no? Colegas de la MIDE, exalumnos de la MIDE que están por aquí, nuestro colega Luis Medina. Pues aprovechar este panel padrísimo que tenemos hoy y adelante, Meche. Bueno, pues realmente escuchar a cada uno de ustedes fue como ampliar la mirada acerca de las escuelas de tiempo completo. Yo al principio, cuando se dio todo este debate de suspender o no las escuelas, me dio gusto que no se suspendieran y que además algunos estados, no solo el de la Ciudad de México, haya señalado de que este programa iba a permanecer por los beneficios de este programa, ¿no? Pero además, pues con César nos abre la luz que realmente las evaluaciones que se han realizado, bueno, sí hay como una mejora
entre comillas, de los aprendizajes de los niños, y eso es como muy importante. Y otras actividades de esparcimiento y tiempo libre, y la posibilidad que los padres y madres puedan tener como acceso al trabajo, o por lo menos estar seguro que sus hijos se quedan en la escuela, ¿no? A mí, o sea, con todo esto sí me quedo como preocupada, ¿no? Por una parte, entender las cuatro prioridades de política educativa que ya están muy señaladas y que ahí están los recursos. Por otra parte, si entrega a la comunidad, pues sí es más bien clientelar, digamos, sí queda como muy claro de que ahí se está jugando pues lo político, las elecciones y demás. Ahora con el nuevo modelo y la parte curricular, y lo que se ha planteado acerca de ello. Y bueno, yo lo que observo ya es ahora sí en su conjunto un desmantelamiento de la escuela pública en México. O sea, y desde la perspectiva del derecho a la educación, eso, digamos, es sumamente preocupante, ¿no? Porque por un lado argumentábamos que el hecho de que los chicos tuvieran sus alimentos en la escuela es muy bueno. Pero además en la tarde pues repasan sus lecturas de la mañana, y se observa esta mejora de estos aprendizajes. Entonces, ¿ustedes cómo ven? O sea, no solamente las escuelas de tiempo, en este contexto post-pandemia, como bien señalaba Alma, a lo mejor más que estar discutiendo esto, tendríamos que estar cómo están regresando los chicos a la escuela, qué es lo que quieren, pues digamos, no quieren en el sentido de la atención, tanto de los aprendizajes como la cuestión socioemocional que algunos han planteado. Yo ayer presenté algunos resultados parciales del acercamiento a las escuelas en este momento, cómo están retornando los niños y los adolescentes a la educación básica, fundamentalmente. Entonces, un argumento que yo siempre he planteado, que este gobierno es más neoliberal que los neoliberales, ¿o no, César? Con todo lo que se observa, tú como buen economista, no sé si como que es preocupante, ¿no? O sea, que como ampliando la mirada, ¿qué opinan ustedes? O sea, ver las escuelas de tiempo completo en el contexto como de la política educativa, pero en el contexto también de lo político y de este gobierno. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta del público, de quienes nos acompañan. Sí, Paola, adelante. Adelante. Muy buenas, me da mucho gusto y otra vez tener oportunidad de estar aquí y escuchar esta muy interesante mesa. Me parece que además es vital, sobre todo por lo que ha implicado el cierre del programa de escuela completa y lo que está haciendo, tratar de comprender lo que quiere la escuela es nuestra. Y yo sí quisiera retomar sobre todo lo que dijo el profesor César Alfonso Velázquez, porque me parece que dentro del medio que yo conozco, yo vengo de la educación, pero desde los museos y desde el sector cultural, y sí quiero tomar lo del sismo del 2017, porque me parece que detrás de todo ello no está tan ajeno, ¿no? Es decir, el temblor del 2017, así como la pandemia nos trajo a visualizar muchas cosas, el temblor del 2017 hizo observar la mala infraestructura existente en las escuelas o la falta de estructura en las escuelas. Y poner eso en pie no es una tarea fácil, sino muy compleja. Yo les puedo decir en el sector cultural cómo lo hemos tenido que estar observando desde los daños que hubo sobre todo a templos y edificios antiguos. Y lo que se mostró es que no fue el sismo únicamente lo que golpeó y tiró esas edificaciones, sino una serie de faltas que durante muchísimo tiempo no se atendieron y por lo tanto esos inmuebles estaban dañados y lógicamente un sismo de esta naturaleza iba a dañar. Lo mismo se estaba observando en las escuelas, ¿no? Y no hubo la posibilidad de generar un proyecto que lograra atender. Si sumamos a eso que viene un cambio de gobierno y luego viene la pandemia,
Por supuesto que no ha habido un seguimiento como tal, pero me parece preocupante lo que decía la maestra Alma Maldonado, ¿no? Es que el Estado deje en manos a la comunidad o a los padres de familias con una responsabilidad de tal grado que, es decir, bueno, pues ya ahora sí las escuelas o lo que se necesitaba de infraestructura lo estamos dando, pónganlo, y si algo pasa, pues no es responsabilidad del Estado, sino, ¿no? Pues se les dio y se dio el dinero. Me parece sumamente preocupante porque no se está mirando desde ahí, o sea, se está mirando desde hacer una observación en esta diferencia que mostraba la doctora Maldonado entre que un programa iba enfocado al desarrollo de aprendizaje, ¿no? Y las actividades extraescolares, y tiene que ver con infraestructura. Lógicamente que no hay en ningún momento cómo comparar, ¿no? Ni poder llevar lo que se estaba llevando con uno con el otro, ¿no? Pero es que yo lo siento de esa manera, que el Estado está dejando, por un lado, ¿no? La importancia del seguimiento del desarrollo del aprendizaje a una continuidad que ya señalaron no ha habido desde tiempo atrás, por otro que no puede dar frente, que es la infraestructura misma, que también es sumamente importante para llevar a cabo la educación en este país. Yo he puesto a revisar el programa de trabajo y observo que no está claro cómo es la participación total de la comunidad y dónde entran las instancias que están marcadas, ¿no? ¿Cuáles son sus responsabilidades en torno a ello? Entonces, ojalá, como decía la Antonella, queríamos oír a las autoridades, tener más comprensión sobre ello, pero a mí me faltan argumentos de uno y del otro lado, ¿no? Hacia al retiro de un programa y la propuesta del otro. Ojalá que nos vayan visibilizando mayormente ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola. Creo que Ale quería preguntar algo. Sí, Arce, muchas gracias. Buenas tardes, sí, ya son tardes, buenas tardes a todos. Pues sí, a mí toda esta discusión que han planteado nuestros invitados me traen a la mesa dos asuntos muy particulares. Uno que ya empieza también a mencionar Paola, que es esto de, bueno, creo que todos dimos la gran bienvenida a la participación social en la educación cuando llegó, ¿no? Y fue algo que hizo mucha falta en toda la primera parte o casi todo el siglo XX, ¿no? Pero ahorita en estas alturas y tal como estamos viendo que se están manejando pues estos procesos que ya llegan a niveles que requieren del acompañamiento técnico y que no se está dando, pues sí me gustaría preguntarle a nuestros invitados qué mecanismos se les ocurren desde sus áreas, desde su área de expertise, qué mecanismos se les ocurren pues para regular, hasta dónde, qué tanto es demasiado y qué tanto es muy poco en la participación social en la educación, tanto de padres de familia, incluso también como de los docentes, la fuerza que se les está dando ahora a través de los consejos técnicos escolares a nivel normativo, por ejemplo, pues también es muy bienvenida, pero también hasta dónde empieza a ser riesgoso en la toma de decisiones que tienen, ¿no? Entonces, esa sería una de las preguntas. Y la otra tiene mucho que ver también con, pues, la focalización de los programas, ¿no? Que es otro problema que tenemos, no nada más en educación, sino yo creo que en todas las políticas públicas de años atrás, cómo se hace esa focalización de los programas, cómo determinarla, y obviamente sabemos que tiene estas implicaciones de política, de lo político en las políticas públicas, pero pues qué propuestas se les ocurrirían, ¿no? También para hacer una focalización más efectiva de los programas educativos. Muchas gracias, Ale. Pues yo, ya, si no hay más preguntas, yo le daría la palabra a nuestros tres invitados, ¿no? Y con eso cerraremos el seminario. Y antes un poquito, creo que hay una idea que persiste, ¿no? El tema de sea la participación, ¿no? Sea el involucramiento de los padres, pero hasta dónde, ¿no? En qué, cómo, qué causas, ¿no? Porque de pronto pareciera que la participación se dibuja con lo clientelar, ¿no? Y esto en todos, ¿no? O sea, justamente ayer se anunció una nueva
propuesta de reforma electoral, ¿no? Para que el pueblo decida a sus consejeros electorales. Me parece muy grave, porque escuchando a Luis Carlos Ugales en la noche, que fue ayer en la noche, quien fue presidente de del INE, ¿no? Electoral. Siempre digo el INE electoral, perdón, por de formación del INE, ¿no? Pero bueno, quien fuera presidente en su momento del INE, dice, bueno, la participación, ¿en qué? ¿No? ¿Hasta dónde el pueblo puede elegir a sus consejeros? ¿Hasta cuándo no se politiza esa parte? Y entonces hay más oportunidad de que los partidos políticos le entren a la rebatinga de los puestos y a ponerle más dinero y enturbiar las elecciones. Bueno, el tema de hoy no es la propuesta de reforma electoral, pero pareciera que muchas cosas van para allá, como vamos a darle más voz a la gente, vamos a invitarlos a participar, ¿no? Pero bueno, ¿dónde se confunde esta participación con lo clientelar? Y si los papás podrían o debían, un poco complementando, por supuesto, la pregunta de Alejandra, ¿no? ¿En qué deben entrar y cuáles son los límites y cuáles son los candados, ¿no? Nadie está en contra de la participación social en la educación, ¿no? Pero ¿cómo y hasta dónde, ¿no? Bueno, pues cerraríamos entonces, si cada uno de ustedes, pues tienen unos 4 minutitos para cerrar con algunas ideas, algunas preguntas que les hicieron nuestras compañeras, Mercedes, Paola, Ale, y bueno, pues quien quiera comenzar, aquí no hay un orden. ¿Quién quiera comenzar? ¿Alma? Bueno. Seguimos el orden, ¿no? Bueno, agradecer el diálogo, la verdad ha sido un seminario muy interesante, me parece, por las 3 posturas y los 3 análisis. Yo quisiera cerrar con un par de reflexiones. El primero, sí, sobre la participación social. Me parece que es un tema fundamental, muy importante y que necesita mucho más investigación y más debate. Yo fui consejera nacional cuando existía el CONAPACE, ¿no? Y bueno, cuando se reunía, digamos. Y una de las cosas que creo que también estamos dando por sentado o generalizando, ¿no? Es como que todo el mundo quiere participar y lo que yo conocí con los padres de familia que estaban en el consejo es que nadie quiere participar. Y creo que aquí el incentivo que están tratando de usar es el dinero, lo cual me preocupa, la verdad sí me preocupa, ¿no? Cuando ya hay dinero, entonces sí se incrementa la participación, ¿no? Pero ahí tenemos que ver si es realmente un interés genuino o es más el tema de hay recursos y entonces vale la pena meterse, ¿no? Lo que digo es, la participación de las familias va en muchos sentidos, es muy diversa, no hay suficiente interés, me parece, generalizado, ¿no? Porque es mucho trabajo. Meterte a un consejo, meterte a la asociación de padres de familia, pues implica tiempo. Y creo que en ese sentido, meter el incentivo del dinero se puede prestar a muchas cosas, ¿no? Me preocupa, ya lo dijo por supuesto la auditoría, ¿no? Cómo se entrega ese dinero. Me parece que lo que dice César de que además se van a incrementar los costos porque claro, no compras o construyes al mayoreo, además de todo el tema de la responsabilidad. Híjole, sí es preocupante hasta dónde pueden participar, quiénes participan, por qué participan y cuánto espacio le das a estas decisiones de la comunidad y qué tanto tendrían que ver, por ejemplo, en los aspectos académicos y educativos, que ahí sí me parecería preocupante también. Yo cerraría con 2 cosas muy rápidas. La primera es que yo creo que en los hechos el programa se puede estar matando, aunque Meche decía que le dio gusto, pues que el ruido que se generó, finalmente lo que se hace es que se retoma de alguna manera, pero hasta que no veamos la implementación no podemos dar por sentado que esto va a funcionar bien. Yo creo que hay que esperar cómo lo van a proponer. Creo que los únicos lugares, insisto, donde a lo mejor el programa sí se va a mantener en sus términos son los estados que ya dijeron que van a continuarlo como tal,
¿no? Pero bueno, creo que todo eso está por verse. Y la tercera y última preocupación, que yo creo que al final es uno de los temas que nos mueven a casi todos, es que las brechas de desigualdad se siguen abriendo, ¿no? Porque cuando tú piensas que hay un programa que puede ayudar a quienes más lo necesitan, a quienes más desventajas socioeconómicas tienen y que por fin puede cerrar un poquito, digamos, las brechas de aprendizaje entre quienes tienen mejores capitales cultural, social, etcétera, y quienes no, y hay un programa que atiende y que va dirigido a eso, y lo eliminas de esta manera, pues lo único que va a llevar es a que quienes menos tienen, ¿no? El efecto Mateo, el llamado efecto Mateo, quienes menos tienen, menos van a recibir. Y yo creo que eso queda muy, muy claro con lo que menciona el profe Fausto, ¿no? Del final, pues la apuesta de que un gobierno finalmente atendiera a los más pobres y más necesitados, pues se ve desvanecida y la verdad es muy triste, ¿no? Y nos deja pues esta sensación de desesperanza, desafortunadamente, cuando debería de ser todo lo contrario, ¿no? Y aquí aplica, pues, por supuesto, todo lo de la alimentación y todo estas otras consecuencias. Entonces, yo cerraría con eso. Muchas gracias de nuevo, Arce, Meche, Ibero, por la invitación. Al contrario, Alma. Fíjate que ahorita que colocabas algo, voy a sumar una preguntita también para Fausto y para César, ¿no? Ahorita que comentabas esto de la apuesta por los pobres, ¿no? La verdad es que puede ser que sí des un dinero a las comunidades más pobres, siempre y cuando selecciones bien, ¿no? Y haya claridad de cómo se seleccionan las escuelas. Pero no solo sería un tema de seleccionar las comunidades pobres, ¿cómo gastas ese dinero, ¿no? O sea, porque si no haces hoy una focalización del gasto en el sentido de priorizar, ¿no? O sea, si quieres mejorar, sabemos, por ejemplo, el tema de las becas, que si tú das becas y becas y becas y no atiendes la mejora de la oferta educativa, no vas a mejorar la calidad, ¿no? O sea, vas a mejorar la demanda por educación hasta cierto tope, 33% más o menos de la deserción escolar se explica por razones económicas, ¿no? Pero hay otro 66% que tiene que ver con las propias características del sistema, los rezagos. Entonces, no es solo dar el dinero a la escuela más pobre, sino en qué estás gastando para que esas personas que están en la pobreza puedan tener en su momento movilidad social, salir de justamente de esa condición. Entonces, bien interesante lo que colocas, Alma, y preguntar a nuestro economista, ¿no? En su momento se nos puede hacer una aportación al respecto, un comentario. Bueno, no sé si viene César o Fausto, ¿quién quiere participar de ustedes dos? Fausto, adelante. Bueno, hablando de participación social, a mí me recuerda mucho una de las justificaciones de la reforma educativa anterior, la del presidente Peña, que era la de que el Estado tenía que recuperar la rectoría en la educación. Y si estaba diciendo eso era porque había un reconocimiento implícito de que el Estado no tenía la rectoría de la educación. Entonces, ¿qué pasó con eso? ¿Quién tenía la rectoría? Bueno, la tenía, se decía, ¿no? Con todas sus letras, que quien tenía la rectoría de la educación era el sindicato. Entonces, ahora, digamos que en esa batalla por la rectoría de la educación, creo que perdió el Estado. La sigue teniendo el sindicato porque, pues, digamos, es una lucha que el Estado ya no le quiso dar al sindicato, sino que le devolvió los controles que tenía. Y pensándolo como un asunto indígena, aquí sí a nosotros nos interesa tener la rectoría de la educación, es decir, que los pueblos tengan la rectoría de la educación, de su educación. Eso sí sería un asunto de a de veras de participación social, que incluso ya está reconocido en el convenio 169, donde dice que los pueblos originarios pueden administrar sus sistemas docentes. Entonces, yo creo que eso es la aspiración, eso es por lo que nosotros estamos trabajando. Incluso se puede hacer a nivel familiar, a nivel comunitario. ¿Por qué? Por una razón que nos ha sido demostrada de forma recurrente de distintos gobiernos que tienen incluso diferentes ideologías,
ya pasamos por el nacionalismo priista, ya pasamos por el panismo, ya volvimos a regresar con el priismo y ahora estamos con un pensamiento de izquierda. Entonces, todas esas ideologías han demostrado una y otra vez que son incapaces de implementar una educación acorde a lo que los pueblos originarios necesitan. Entonces, digamos, hay una especie de terquedad del Estado en estar mostrando su ineficiencia una y otra vez, incluso con gobiernos de diferentes signos. Pero el asunto no es fácil. Si se viene a nuestra cancha todo el asunto educativo, pues va a ser un reto. Si se llegara a dar, seguro al principio cometeríamos muchos errores, tal vez iguales a los que se están cometiendo actualmente, pero finalmente quedaría en nuestras manos algo que nos corresponde y algo que asegura la continuidad de las culturas, como es el asunto educativo. Entonces, yo creo que algunos pueblos ya están trabajando en ese sentido, algunas incluso organizaciones lo están haciendo, incluso en otros países ya lo han estado haciendo. Conocí un poco el proyecto de la Amazonía peruana, donde, digamos, todo el asunto de la rectoría de la educación pues fue asumida por una organización indígena. Claro, todo tiene sus complicaciones, pero si el Estado no quiere, pues que nos dé chance, ¿no? Esa sería mi participación. Y pues muchas gracias por participar en este importante foro. He aprendido muchísimo y pues ha sido un gusto estar con ustedes. Al contrario, Fausto, muchas gracias a ti. Pues cerraríamos entonces con César. Sí, adelante. Bueno, pues, pues sí, claramente con relación a la literatura de política pública hay un gran debate entre programas universales y programas focalizados, ¿no? Yo diría básicamente en este sentido dos cosas. La primera es que es bien importante, antes que nada, definir cuál es tu problema de política pública, ¿no? Yo creo que eso a veces se pasa como de largo, ¿no? Pareciera que el Estado, los gobiernos a fuerzas tienen que tener programas de política pública, ¿no? A fuerzas se tiene que hacer algo, ¿no? Por ejemplo, ayer la Secretaría de Educación decía que tantos niños estaban siendo atendidos o tantas escuelas estaban siendo atendidas o algo así, no me acuerdo bien, ¿no? Y yo lo que diría es, pues es que no importa, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar es cuál es el problema y qué vamos a hacer para resolver el problema, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de focalización y programas universales, claramente es ese, ¿no? Un gran ejemplo en esta discusión tiene que ver con las becas universales. Seguramente ustedes saben muchísimo más que yo en este sentido, pero lo que sí sé, digamos, o lo poco que sé, es que hay muchos estudios que dicen, ¿no? Que las becas universales, pues no sirven, ¿no? Porque cuando digo no sirven, no es que cuando me dan dinero, por supuesto que voy a estar bien contento, ¿no? Eso no es el punto. El punto es que no están resolviendo el problema de política pública que se quiere resolver, ¿no? Entonces, por otra parte, a veces focalizar cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, si tú ves que el problema lo tienen todas las escuelas o la mayoría de la población, pues a lo mejor te conviene que el programa sea universal, ¿no? Porque focalizar te puede costar muchísimo dinero, ¿no? Entonces, básicamente yo diría esto, ¿no? O sea, ¿cuándo te conviene focalizar y cuándo te conviene tener un programa universal? Pues va a depender del problema que quieras resolver y también va a depender mucho de los costos administrativos, ¿no? Si lo haces universal, va a haber gente siendo apoyada que no necesita ese recurso, pero si lo haces focalizado, puede ser bien costoso focalizar, ¿no? Entonces yo creo que pues, es básicamente lo que yo diría en ese sentido, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta, digamos, antes que nada, pues cuál es el problema de política pública. Y con relación pues, al tema que nos tocó, del cual nos tocó platicar el día de hoy, pues yo sí quisiera volver a resumir un poco lo que ya dijimos, ¿no? Que hay evidencia científica que sugiere que el programa estaba funcionando, entonces lo cual pues es un tache para la administración que lo quiere desaparecer. Otra cosa que se platicó aquí es que no sabemos nada de cómo se piensa implementar, ¿no? El programa de escuelas de tiempo completo dentro de la escuela nuestra. Y como bien dijo Alma, hasta que no sepamos todo eso, pues no podamos dar por sentado que el programa o los beneficios del programa van a seguir existiendo,
¿no? Y pues con eso cerraría. Vuelvo a agradecerte mucho, Arcelia, la invitación, igual que el Departamento de Educación del Ibero. Pues al contrario, muchas gracias a los tres. Creo que quedan muchas más preguntas, como siempre, esos espacios para preguntar más cosas y generar más preguntas. Entonces, seguiremos teniéndolos en la mira para invitarlos a otras discusiones. Hay mucho que platicar sobre el tema de política educativa. Es infinito. No sé si Meche, Ale quieren comentar algo para cerrar y agradecerles, por supuesto, a quienes nos aguantaron casi las 2 horas, ¿no? A quienes estuvieron aquí con nosotros, a nuestros invitados. El foro queda, el seminario queda guardado en Facebook, ¿no? Y lo vamos a poner luego en nuestras redes sociales, por ahí haremos una noticia informativa. Y los invitamos al próximo mes a nuestro seminario, que ahora va a ser el viernes 20 de mayo. Todavía estamos definiendo bien el horario, pero es en principio el 20 de mayo. Meche, Ale, mil gracias a César, a Alma y a Fausto. Simplemente agradecer pues, la presencia de cada uno de ustedes, digamos, estas 3 miradas desde diferente lugar de enunciación me parecen como muy importantes y nos permiten tener una mayor claridad acerca de las escuelas de tiempo completo. Este asunto de la escuela es nuestra, que de hecho es el programa que tiene más recursos, en fin, hay que todavía seguirle analizando un poco más, agradecer y bueno, nos vemos, lindo fin. Hasta luego. Pues igualmente de mi parte agradecerles a todos y pues invitar a los que nos están acompañando que nos sigan en la página de Facebook, porque de allí se les emiten las notificaciones cuando publicamos la próxima sesión como evento. Desde allí les va a llegar la notificación de que pues ya estamos listos para la otra, ¿no? Entonces muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias a nosotros.